Hola, hoy comenzamos una nueva serie en nuestra escuela bíblica titulada Hermenéutica. Se cuenta de un pastor recién licenciado del Instituto Bíblico que fue nombrado para una iglesia de pueblo donde la mayoría de los creyentes eran campesinos. Y la primera noche en su presentación les dijo: vengo a ustedes con hermenéutica, homilética, exégesis, apologética y cosmogonía. De pronto se puso en pie un hermano anciano y le dijo: hermanito, hermanito, yo también cuando vine aquí tenía artritis, diabetes y reuma, y el Señor me sanó, como también lo puede sanar a usted de todas esas enfermedades. Bueno, hermenéutica es una palabra estas ajena a nuestro vocabulario común, pero enseguida vamos a explicar de qué se trata todo esto. Se trata de la interpretación y en nuestro caso de la interpretación de la Biblia. En esta primera sesión vamos a considerar algunas observaciones generales acerca del tema de la interpretación. La palabra hermenéutica viene de un nombre de un dios griego, Hermes, que tenía, entre otras funciones, la de interpretar a Júpiter, a su padre, que era el mayor de los planetas, el planeta Júpiter, el dios principal del Olimpo y padre de otros dioses también. Y además Hermes pues tenía la tarea de ser mensajero de otros de los dioses. Y de ahí viene esta palabra hermenéutica. Significa interpretar. Interpretar es dar el significado al pasaje conforme a lo que el autor tuvo en mente cuando lo escribió y para quiénes lo hizo. Son cosas que hay que tener en cuenta. ¿Qué es la interpretación? Dar el significado según lo que el autor tendría en mente, pensando en aquellos que iban a recibir el mensaje. En realidad todos interpretamos lo que vemos, lo que tocamos, lo que escuchamos o lo que leemos, porque todo ello produce en nosotros alguna respuesta, alguna sensación. Decimos me gusta, es feo, me hizo bien, y hizo mal. Podemos decir ante una casa pues que es grande o tal vez no. A lo mejor decimos que es pequeña. Claro, ¿qué es una casa grande para ti? Pues depende de la persona, de su contexto, de su vida familiar, personal, lo que puede pensar que es grande o pequeño. Y eso nos lleva a esa pregunta. Entonces, ¿por qué ante un mismo hecho, un mismo objeto que miramos, una imagen, una acción o una situación o un texto que leemos, por qué unos lo podemos ver diferente de otros? Bueno, seguro que podéis tener vuestras opiniones y explicaciones, pero una de ellas es por nuestros prejuicios, por cómo hemos sido educados, formados, el ambiente en el que hemos vivido y sobre todo las experiencias previas, ¿no? Como dicen, gato escaldado escapa del agua o algo así, ¿no? Pues todo eso conforma nuestra manera de entender y de interpretar lo que vemos. Por ejemplo, este bicho que es muy querido para muchos, uno de los mariscos probablemente más ricos, que es la centolla. Para un inglés, si lo ve así, dice: esto es una araña peluda, ¿no? Parece una araña peluda y ni por la cabeza se le pasaría el deseo de comer algo así. A nosotros probablemente nos ocurriría lo mismo con otros alimentos de otros lugares de la Tierra, no sé si comer serpientes o otra cosa, pero todo ello, y otros lo comen, entonces todo ello obedece a nuestros prejuicios, hasta donde pues nuestra experiencia nos determina si algo nos parece bueno o malo, agradable o desagradable. Y claro, hablando de opiniones, de interpretaciones, pues la pregunta es quién tiene razón. A veces seguramente no hay una sola respuesta correcta, pueden ser varias, pero otras veces sí, otras veces la respuesta es definitiva. Por ejemplo, 2 más 2 no pueden ser 5. ¿Y por qué? Pues porque hay unas reglas que determinan y que definen las matemáticas. Y de eso tiene que ver la hermenéutica, que hay cosas que eh, están marcadas por unas leyes que determinan cómo tenemos que interpretar
lo que estamos leyendo, no vale cualquier interpretación. Y por ese motivo, pues se dice que la hermenéutica es a la vez una ciencia y un arte. El dar sentido, el comprender un escrito o lo que escuchamos, pues obedece o sigue algunas leyes o principios. Por ejemplo, si decimos casa, pues sabemos que es un nombre femenino, que no decimos el casa, sino la casa. O por poner un ejemplo de un pasaje bíblico que nos lleva a conclusiones, la primera persona del plural, es decir, el nosotros, entendemos que cuando leemos eso nos incluye a nosotros en el grupo. Menciona a varias personas en la cual nosotros estamos incluidos. Y por ejemplo, pues en el caso de Hechos capítulo 16, de los versos del 10 al 13, nos damos cuenta que al leer el libro de Hechos, a partir de ahí hay un cambio. Y el cambio es que el escritor comienza a usar el nosotros, pues dice procuramos o nos había llamado, navegamos, quedamos, salimos, pensábamos. Es decir, que el escritor está incluido en la escena, está participando de ese momento en ese lugar. Y como sabemos que Lucas fue, con toda probabilidad, el escritor del libro de Hechos, pues la conclusión, lo que nos lleva a entender es que Lucas, a partir del segundo viaje misionero de Pablo, aparece que le está acompañando. Y es un arte, bueno, porque también incluye las cualidades personales, influyen las cualidades del intérprete, su capacidad para la tarea de analizar y de examinar y llegar a una determinación, pues también depende de su habilidad, de sus conocimientos para percibir lo que dice. Ahora, yendo a la hermenéutica bíblica, que es nuestro tema, la interpretación de la Biblia, que es de lo que vamos a hablar, de la aplicación de esta ciencia, la hermenéutica, a la Biblia. La palabra interpretación se encuentra dos veces en el Nuevo Testamento y precisamente en 1 Corintios, en los dos pasajes, en el capítulo 12 y en el capítulo 14, y se refieren a un don, a algunas personas que tienen este don espiritual de la interpretación, en este caso de lenguas, de poder interpretar lo que una persona está diciendo. Luego hay otras tres veces que aparece una palabra que es derivada de esta de interpretación y se traduce como quiere decir o significa. La encontramos, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 42, donde dice que Jesús, mirando a Pedro, le dice, ¿no? Tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, y ahora abre un paréntesis, una explicación, una aclaración, una interpretación del nombre, y dice que quiere decir Pedro, está interpretando lo que significa Cefas. Lo mismo en el caso del ciego de nacimiento, en Juan capítulo 9, pues dice que Jesús le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, y otra vez abre paréntesis, que quiere decir, es decir, que se interpreta que su significado es enviado. Y en Hebreos capítulo 7, versículo 2, cuando Abraham le entregó a Melquisedec el diezmo de todos los despojos, también se refiere a Melquisedec y dice que su nombre, cuyo nombre significa, es decir, ese nombre se interpreta primeramente como rey de justicia y luego también como rey de Salem, esto es rey de paz. Así que en ese sentido también traducir de un idioma a otro es también una interpretación, es interpretar. Y de hecho así se llama muchas veces a los que traducen, a un traductor, pues se le llama intérprete, porque tiene que hacer esa tarea de ver qué es lo que quiso decir y trasladar esa idea en otro idioma, en otro contexto. Otra palabra relacionada con hermenéutica es la palabra exégesis. Significa exponer, interpretar o explicar. Esa palabra me trae recuerdos de mi adolescencia, cuando había realmente pocos libros en castellano para el estudio bíblico. Y uno de ellos, que era en 2 tomos, era llamado Comentario Exegético, precisamente. Y luego muchas veces cuando ibas a buscar la dificultad de un texto, pues justo hablaba de todo menos de esa dificultad, porque claro, en 2 tomos tampoco se puede explicar mucho.
La idea es eso, conocer el significado de lo que uno está leyendo, escuchando, y luego con eso poder aplicarlo. Esa palabra exégesis aparece también en el Nuevo Testamento y lo leemos en Lucas 24, aquellos que iban camino de Maús, y se dice que ellos contaban sus experiencias, es decir, explicaban las experiencias que habían tenido allí en Jerusalén. O en Juan capítulo 1, versículo 18, donde se afirma que nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa expresión le ha dado a conocer, es la palabra exégesis, lo ha explicado, lo ha expuesto, es la interpretación mejor de Dios, es Jesús, el Hijo de Dios. En Hechos capítulo 10 y el versículo 8 también dice que después de explicarles todo, y está hablando aquí de Pedro, pues los envió a Jope, cuando van a buscar a Pedro para la entrevista con Cornelio. Y otra vez explicar. Y en Hechos 15, versículos 12 y 14, se usa la palabra relatar. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo que relataban, explicaban, exponían las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Es decir, explicaban, le daban sentido a aquellos milagros y prodigios que habían ocurrido. Y en Hechos 21, 19 también dice, después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Así que exégesis, pues es eso, explicar, referir, dar sentido, significado a algo que contamos o algo que leemos. Ahora, la gran pregunta para algunos es si realmente hace falta interpretar la Biblia. ¿Es necesario? Y si es así, ¿por qué hace falta interpretar la Biblia? Recuerdo haber leído hace unos años eh, un, a Pedro Puigvert, que fue director o secretario de la Unión Bíblica en España durante muchos años. Y él un día en escrito citó el comentario que le hizo un suscriptor de las notas diarias de Francia, y entre sus comentarios incluía una oración. Y la oración de este hombre decía, Señor, danos que podamos comprender y aceptar tu palabra, la Biblia, sin que jamás tengamos que buscar su interpretación. Bueno, eso es imposible, porque ya solo cuando uno empieza a leer ya está interpretando. Entonces esta es la pregunta, ¿no? ¿Hace falta interpretar la Biblia? Sí, claro. ¿Y por qué necesitamos interpretar la Biblia? Bueno, la Biblia es un libro como, en un sentido, como cualquier otro libro. Es un libro donde hay eh, textos, hay conversaciones, hay palabras. Es decir, un libro que contiene pensamientos e ideas expresadas por medio de palabras, que tenemos que entender esas palabras, entender cuál es el significado, qué es lo que quiere decir, en este caso, el escritor. Ahora, pensemos un momento qué dificultades podemos tener para tener una interpretación correcta de las palabras. Puedes pensar un momento qué cosas suponen una dificultad o pueden suponer una dificultad. Bueno, yo sugiero alguna de las dificultades que podemos encontrarnos es cuando leemos un idioma diferente al nuestro, pues tiene que ser traducido. Y ahí es, como decía antes, una interpretación de lo que quiere decir aquel idioma traducido al nuestro. Otra dificultad es la propia evolución de un mismo idioma. Aún hablando mismo del castellano, el castellano de hoy no es igual al de hace unos cuantos siglos. Y aún el mismo español no es el mismo en España que en Latinoamérica. Las mismas palabras han evolucionado diferente y a veces adquiriendo significados que, que sí que distan el uno del otro, lo cual eso es una dificultad. Aún dentro del mismo idioma, en un mismo país, hasta en zonas o regiones diferentes, puede ser que también expresiones las entendamos
diferente unos de otros. Por ejemplo, no sé qué entiendes tú cuando se dice de alguien que tiene una empanada, que tiene una empanada. Bueno, probablemente si uno no es de España, en Latinoamérica, pues están pensando en comida, que tiene una empanada para comer. Em, en algunos lugares, pues yo he percibido la idea de que significa pues que tiene una chulería encima. Sin embargo, parece que un sentido más común, pues o bien es el de esa persona que está ebria, y entonces se usa también esa expresión, o bueno, pues seguro que hay más variantes. La que tú misma estás pensando, pues seguro que también. Así que hay expresiones que aún en el mismo país y aún dentro de una misma zona, pues de un lugar a otro se puede entender diferente. Otro problema de interpretación son las frases hechas, ¿no? Si yo digo se me colgó el ordenador, pues probablemente la mayoría saben lo que quiere decir, pero gente ya muy mayor, pues no sé qué pensarán, si es que se me colgó por la ventana o qué es lo que ha pasado, ¿no? Eh, Otro aspecto son las figuras del lenguaje, por ejemplo, el símil, la comparación, los proverbios, las parábolas, pues todo eso tenemos que entender el significado que solían tener en su contexto. Eh, Luego, referencias a costumbres. Claro, si no conozco la costumbre, porque las costumbres varían de un lugar a otro y de un tiempo a otro, pues si no conozco la costumbre, no voy a entender lo que quiere decir con ese ejemplo. Por ese motivo, personas de un estrato social semejante, que tengan el mismo idioma, el mismo contexto geográfico, pues bueno, la interpretación puede resultar más o menos fácil, aceptable. Pero luego hay otros factores, por ejemplo, los conceptos especializados. Si yo digo un ACV, pues probablemente mucha gente ya le suena, lo habrá escuchado, pero es un término médico que utilizan para hablar de un accidente de cerebrovascular. O si dijera ácido acetil salicílico, pues, pues probablemente muchos lo sepan, pero otros no. Y eso es aspirina, pero dicho con la fórmula que tiene ese medicamento. O si hablamos de babor, pues probablemente muchos lo sepan, pero alguno habrá que no sepa qué parte es del barco. O si digo una NASA, pues algunos pensarán en los astronautas u otros pues pueden entender que estoy hablando de lo que se usa, el artilugio que se usa para capturar nécoras, por ejemplo, ¿no? Y hay conceptos especializados, pues por ejemplo, en el mundo religioso también, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del gnosticismo, pues claro, hay que entender de qué trata más o menos. Y nosotros, pues en nuestro contexto bíblico, pues también hay términos especializados que no se usan en la calle, ¿no? Como puede ser la justificación, la santificación, y tenemos que entender pues qué es lo que significa poder interpretar bien el pasaje. Así que todo eso nos lleva a la necesidad de una ciencia que nos ayude, que regule de alguna manera cómo entender con criterio y poder explicar luego hoy lo que fue escrito, en el caso de la Biblia, lo cual lo pone mucho más difícil, escrito pues por personas orientales de un mundo totalmente diferente al nuestro, escrito desde el año pues más o menos 1450 antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo, es decir, con miles de años de diferencias con nosotros. Algunos pasajes pues hasta 3400 años de distancia. Claro, pues la cultura, la costumbre, la vida social no tiene nada que ver con la actual. Su entorno también era diferente. Los idiomas aún encima son idiomas muertos. Hoy si tienes una duda con inglés o francés todavía podrías viajar allá, puedes hablar con un nativo que te aclare el sentido de una expresión, pero eso no es posible ya con los idiomas muertos porque ya no se hablan en ningún lugar. Bueno, todo esto lo veremos luego ya más adelante con más detalles, todas estas dificultades. Que hablemos de dificultades es algo que incluso lo encontramos en el propio texto bíblico. Ni más ni menos que un apóstol. El apóstol Pedro reconoce que hay partes en los escritos de Pablo que son también difíciles de entender. Lo leemos en 2 Pedro 3, los versos del 15
al 16. Hace referencia a escritos de Pablo y dice, en todas sus cartas habla en ellas de esto, se refiere a la segunda venida, y dice que en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Y luego dice Pedro, claro, y luego los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Interesante, ¿no? Que lo diga un apóstol. Y como él ya prevé que la ignorancia, el no tener un buen entendimiento, pues nos puede llevar a conclusiones equivocadas con la misma palabra de Dios. Me gustó leer hace años la respuesta de Moody, el famoso predicador Moody, cuando le preguntaron, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace usted con lo que no entiende en la Biblia? Y Moody contestó, no hago nada. Pero ¿no hace nada? ¿Lo cree? Sí, sí, lo creo, claro que lo creo. Y además me alegro que haya una altura de la cual yo no sepa nada en el viejo libro, una longitud y una profundidad de las cuales nada sepamos. Hace que el libro sea más fascinador. Doy gracias a Dios que esté más allá de mí. Es una prueba de que vino de Dios y no de la mano del hombre. Interesante, ¿verdad? Este punto de vista también. Si estamos tratando con asuntos de Dios y de su palabra y de su pensamiento, ¿quién puede alcanzarlo al 100%? Entonces tenemos que aceptar que hay limitaciones. Claro, cuando hablamos de las dificultades pueden surgir dos extremos, ¿no? De cómo enfocamos entonces el acercarnos a las escrituras. Un extremo es el de aquellos que dicen, bueno, pues como es tan difícil interpretar la Biblia, pues no cualquiera puede interpretar las escrituras. Y eso hay que reservarlo solo para algunos especialistas que están muy preparados y los demás, pues todos somos unos ignorantes y tenemos que creer y aceptar pues lo que diga el profesional, el experto intérprete. Eso es un poco la postura de la Iglesia de Roma, que considera que solo el magisterio de la Iglesia está autorizado para interpretar. El otro extremo, pues, es que cualquiera puede interpretar la Biblia, como es la palabra de Dios para todos, pues cualquiera, y que no hay nada que interpretar. En realidad, pues piensan que cualquiera podría coger las escrituras e interpretarlas. Es verdad que el Evangelio es sencillo y claro y que hasta un niño lo puede entender. Eso es verdad. Pero también es verdad que para la comprensión de otros aspectos que nos revela la palabra de Dios, pues requieren otro conocimiento, ¿no? Y otra preparación, que podamos seguir esas normas de la hermenéutica para poder interpretar y entender correctamente el texto, ¿no? Y creo que entre los dos extremos, pues bueno, tenemos que eh, aprender de aquellos que tienen conocimiento, pero aún así no significa que nosotros nos creemos todo lo que nos digan, porque cuando te lo explican, entonces tú lo ves. Esa es la ventaja, ¿no? De escuchar al que sabe más y podemos aprender y analizar si es correcto o no. Por eso en la Reforma del siglo XVI se defendía no tanto una interpretación libre de la Biblia, como algunos han dicho, sino el libre examen, que todo el mundo tiene derecho a leer, conocer, estudiar, meditar y profundizar en el conocimiento de la Biblia, pero luego la interpretación tiene que seguir unas reglas, ¿no? Que como estamos diciendo, reglas que van desde entender castellano mismamente, entender el idioma español y luego pues otros aspectos ya incluso doctrinales, históricos. Pablo, por eso, en su segunda carta a Timoteo, nos llama de la siguiente manera. Le decía a Timoteo, procura con diligencia, o sea, presta atención a esto, presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Así que Pablo indirectamente está diciendo que hay un peligro, hay el riesgo de manejar la palabra con imprecisión. Hay que esforzarse y manejar con seriedad las escrituras.
Esa palabra es muy interesante, la que usa Pablo aquí, de precisión, porque es una metáfora, una palabra que se utilizaba para los picapedreros de la antigüedad, que cortaban las piedras, lógicamente con precisión, para que esos bloques pudieran encajar uno sobre el otro y se mantuviera siempre la vertical, ¿no? Que el edificio estuviera bien asentado. Entonces era muy importante la precisión para que encajaran unas en otras, que no quedaran tampoco huecos. Y si es importante, pues, construir un edificio con piedras bien cortadas, también lo es el construir nuestra fe y nuestro conocimiento de Dios. Por eso pongo esa frase que dice: una mala teología produce malos creyentes que se convierten en creyentes malos. Decir, una mala un mal conocimiento bíblico, pues hace que seamos malos creyentes. Y si es un mal creyente, es un creyente malo también. Muy bien, pues vamos a avanzar a otro aspecto más, que serían los dos modos en los que puede estudiarse la literatura en general, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a entender lo que está escrito? Pues uno de los modos es por extensión, es decir, a base de leer y leer y leer y leer, pues podemos llegar a captar el sentido, el pensamiento que nos quiere trasladar el escritor. Pero también lo podemos hacer por comprensión, es decir, a través del comentario, de la explicación del texto que podemos escuchar de otros y nos iluminan y entonces pues lo vemos, ¿no? Nos adelantan un poco el trabajo. Y esa explicación del texto pues, nos ayudará a determinar con precisión qué es lo que dice o no dice el texto y entender pues, cómo lo está expresando. Bien, antes de concluir con algunas pinceladas de lo que son temas amplios, pero ya los estamos tratando, los hemos tratado en la Iglesia en la serie de síntesis de doctrina y solo los mencionaré de paso, me gustaría retomar, recordar la definición de hermenéutica, que es interpretar, dar el significado al pasaje conforme a lo que el autor tuvo en mente cuando lo escribió y para quiénes lo hizo. Bueno, la última parte más o menos ahora quiero comentar algo acerca del texto que vamos a interpretar, porque también es importante que tengamos presente, que tengamos claro algunos conceptos, ¿no? ¿Qué libro es el que vamos a estudiar, estamos leyendo y examinando para sacar conclusiones? Bueno, en primer lugar, estamos hablando de la palabra de Dios, es decir, de la Biblia, de las escrituras sagradas, de lo que Dios dijo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y una de las evidencias que tenemos para saber que este es el libro de Dios, pues podemos verlo en el poder transformador de este libro, en la vida de personas a lo largo de la historia, en todos los lugares del mundo, en todos los tiempos, en todas las culturas. Entonces estamos acercándonos a un libro con temor y temblor porque es la palabra de Dios. En segundo lugar, este libro, la Biblia, es la revelación de Dios. Es decir, aquí se trata de la iniciativa de Dios. Es Dios que toma la iniciativa de comunicarnos aquello que estaba fuera de nuestro alcance. Es decir, aquello que el hombre por sí mismo nunca podría descubrir. Eso es la revelación de Dios, que Dios se da a conocer. Y en especial lo que tiene que ver con su persona, con quién es Dios y con respecto a lo que Él desea para nosotros, buscando siempre su gloria y nuestro bien. Así que nos ponemos a estudiar la Biblia buscando qué es lo que Dios me quiere decir, ¿no? Acerca de Él y acerca de sus propósitos para mí. El tercer tema, que también ya hemos comentado en nuestros estudios en la Iglesia, es el de la inspiración. Tenemos que reconocer y aceptar que este libro es inspirado por Dios, es decir, que es la operación divina en el escritor para que escribiera exactamente lo que Dios quería decir. Es decir, que cada palabra que fue escrita, lógicamente en el original, fue palabra que Dios controló que fuera adecuada para expresar lo que Dios quería decir. Y además, esa inspiración
no solamente es verbal, sino plenaria e inerrante, en el sentido de que partimos de que el libro que estudiamos, que leemos, toda ella, toda la palabra es palabra de Dios, porque si no tenemos un problema. ¿Cuál es palabra de Dios y cuál no es? Entonces entraría nuestro criterio. Entonces partimos de que todo lo que hay en el texto estamos estudiando y es palabra de Dios. Y en cuarto lugar, el canon, ¿no? Los libros reconocidos como inspirados por Dios. Nosotros seguimos el criterio del canon hebreo, entendemos que ellos fueron los depositarios de la palabra de Dios y por lo tanto es el canon que nosotros seguimos. Y con respecto al Nuevo Testamento, pues aquellos libros relacionados con un apóstol que, o por su evidencia interna y su aceptación universal, pues llegaron a ser reconocidos como los libros inspirados. Como digo, estos son temas que ya fueron tratados en la Iglesia y por eso ahora no nos paramos en ese detalle. Y por último, una última cuestión, no por eso menos importante, es la iluminación para interpretar, para entender, para aplicar, para comprender la palabra de Dios. Si la inspiración es la obra de Dios, del Espíritu Santo en el escritor, la iluminación es la obra del Espíritu Santo en el lector, para que pueda captar, que pueda comprender y luego aplicar, porque esto es un texto antiguo, pero su propósito es para que sea aplicado hoy en nuestra vida y en nuestras situaciones cotidianas. Así que con todas esas herramientas, pues, y otras que veremos, pues podremos estudiar, interpretar de una manera correcta la palabra de Dios. Pues que Él nos ayude.